Buenos días, que el Señor les bendiga, hermanos. Damos gracias al Señor que nos da esta oportunidad maravillosa de seguir congregándonos, de seguir adorándole juntos. Eso es una gran oportunidad. Como dijo el pastor Álvaro, la semana anterior estuvimos viendo, analizando algunas de las cosas de lo que quiere decir la frase estar en Cristo, ¿verdad? Y luego de explicar que estar en Cristo significa que estamos unidos a Él, que hemos sido unidos a la familia de Dios, vimos también 3 de los puntos que incluye estar en Cristo. En primer lugar, vimos que el creyente debe estar convencido de la seguridad que tiene en Cristo, de que sus pecados han sido perdonados, han sido limpiados y que no hay ninguna condenación en su contra. No hay razón para que un creyente se sienta condenado, se sienta perdido. Si realmente está en Cristo, no hay condenación para el creyente. En segundo lugar, vimos que estar en Cristo le asegura al creyente que ahora es hijo de Dios, ha sido adoptado en la familia de Dios. Al venir a los pies de Cristo, al estar en Cristo, se convierte en hijo. Y vimos que no todos los seres humanos son hijos, ¿verdad? Hay una condición. Para ser hijo hay que estar en Cristo. El que no está en Cristo no es hijo de Dios. Y en tercer lugar vimos que estar en Cristo incluye la seguridad de que el creyente disfrutará de la vida eterna con Dios. Es decir, no solo tenemos la oportunidad de disfrutar de Dios en el aquí y ahora, sino también que al estar en Cristo se nos asegura que disfrutaremos por toda la vida en su presencia. Amén. El día de hoy estaremos viendo varias implicaciones más de estar en Cristo. Pudiéramos ver decenas de implicaciones. La frase estar en Cristo aparece más de 150 veces en la Biblia, pero la mañana de hoy vamos a desarrollar 4 implicaciones más. Y vamos a retornar al versículo con el cual iniciamos la semana pasada, que fue en 2 de Corintios 5:17. De modo, dice, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Amén. Vamos a orar una vez más. Padre, tu palabra es tan rica, tan profunda, que por más que la leemos, podemos seguir aprendiendo de ella. Edifícanos, corrígenos, enséñanos a través de tu palabra y danos un corazón para recibirla y ponerla en práctica. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Acabamos de leer el versículo donde vamos a empezar a ver la siguiente implicación de lo que significa estar en Cristo. Yo no sé si usted ha notado, lo que hicieron el curso Panorama del Antiguo Testamento, podrán recordar que en la Biblia siempre se ha definido 2 líneas de seres humanos desde el mismo inicio: los hijos de Dios y los que no son hijos de Dios. Y la Biblia, especialmente el Nuevo Testamento, representa al ser humano, al hombre, por 2 hombres especialmente. En primer lugar,
somos representados por Adán, el cual se caracteriza por su naturaleza caída, por su corrupción, por los deseos mundanos, por la desobediencia contra Dios. Por otro lado, están los que son representados por el último Adán, es decir, Cristo, aquellos que siguen a Dios y procuran estar cerca de Él. Ahora bien, es importante, y eso lo hicimos mucho énfasis la semana anterior, estar claro que todos, de algún modo, ¿verdad? Todos estamos o nacemos en la primera naturaleza, que es la de Adán. Estamos en el primer grupo, ¿ok? Pero no todos están en el segundo grupo. ¿Cómo así? Bueno, esto quiere decir que todas las personas, sin importar dónde y cuándo haya nacido, nace dentro del primer grupo. Nacemos en Adán, nacemos representados por esa naturaleza caída de la cual Adán es la cabeza. ¿Qué quiere decir esto? Que espiritualmente todos nacemos afectados con una naturaleza que desde temprano se inclina al mal. Nada en nosotros antes de ser regenerado desea a Dios. Y esto es lo que expresa la doctrina de la depravación total, la cual explica que la incapacidad del hombre para obtener una relación con Dios por sus propios esfuerzos y por sus propias obras es resultado de la caída de Adán. El pecado dejó al hombre espiritualmente muerto en cuanto a su relación con Dios y moralmente depravado en cuanto a su andar, en cuanto a su conducta, en cuanto a su manera de hablar, en cuanto a su pensamiento y voluntad. Por tal razón la Biblia lo declara muerto en delitos y pecados. Y esta condición es la consecuencia directa de la sentencia puesta por Dios a Adán. Pero si la historia quedara ahí, fueran malas noticias, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todos estaríamos sentenciados, estaríamos condenados, pero no quedó ahí. En 1 Corintios nos dice que el segundo grupo, es decir, los que están representados por Cristo, están representados por alguien que da vida. Mire, si usted quiere buscarlo, lo que dice el versículo 45 del capítulo 15, 1 Corintios, dice, así también está escrito, el primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente. El último Adán, es decir, Cristo, espíritu que da vida. El que está en Cristo, tenemos que afirmar entonces, es una nueva criatura porque el último Adán da vida. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué significa esto? Como le preguntó Nicodemos a Jesús, ¿cómo puede ser que un hombre siendo viejo pueda volver a nacer? ¿Es esto posible? Imagínense a Jesús respondiéndole, no, Nicodemo, no has entendido el punto, no has entendido lo que te quiero decir. No se trata de un nacimiento físico, no se trata de un tratamiento para rejuvenecer, no se trata de una clonación, se trata de la vida interior, de la vida espiritual que te estoy dando, por lo cual ahora tú te conviertes en una nueva criatura. Se trata de que ahora has dejado atrás la naturaleza heredada de Adán para recibir la naturaleza divina dada a los que están en Cristo. ¿Y qué implica esto? Implica que ya no debes reinar en mi naturaleza caída,
no puede reinar en mí, no puede reinar en mi persona la naturaleza caída que me arrastra a una vida contraria a los propósitos de Dios. Y si aún no ha logrado comprender esto, no quiero abundar tanto en este punto, puesto que la mayoría han escuchado y han leído este versículo. Pero si usted no ha entendido bien lo que quiere decir una nueva criatura en Cristo, vamos a tratar de que la misma Biblia nos lo explique. Vamos a Efesios y vamos a leer varios versículos del capítulo 4, los cuales, a mi juicio, no hace falta aclarar mucho, pero vamos a leerlo. ¿Qué quiere decir ser una nueva criatura en Cristo? Eso fue lo que leímos al principio. Los que están en Cristo son nueva criatura. Miren lo que dice a partir del verso 17. Esto digo, pues, y afirmo juntamente con el Señor, que ya no andéis así como andan también los gentiles en la vanidad de su mente. Mírenlo cómo empieza diciendo, ya no anden más. Es decir, yo era de esa naturaleza, yo andaba de ese modo. ¿Y cómo es que andan los que no están en Cristo? En la vanidad de su mente, dice el versículo 18, entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Y ellos, habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Eso representa el hombre caído. Eso es lo que caracteriza a todos aquellos que no están en Cristo. Una mente vanidosa, un entendimiento entenebrecido, excluidos de la vida de Dios, porque hay ignorancia en ellos, hay dureza de corazón, son insensibles, están entregados a los deseos y las pasiones de la carne. Ahora, ¿qué caracteriza a una nueva criatura? Dice a partir del versículo 20, pero vosotros no habéis aprendido a Cristo de esta manera. Si en verdad lo oísteis y habéis sido enseñados con Él, conforme a la verdad que hay en Jesús, que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, es decir, el viejo hombre, os despojéis del viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos, y que seáis renovado en el espíritu de vuestra mente, y os vistáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Por tanto, y aquí vienen las características del nuevo hombre, dejando a un lado la falsedad, hablad verdad cada cual con su prójimo. Ahí está, número 1. Una nueva criatura es una persona que siempre habla la verdad. ¿Por qué? Porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis oportunidad al diablo. El que roba, no robe más, sino más bien que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. ¿Qué más dice? No salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. El 30. Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellado para el día de la redención. Sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. Sé más bien amables unos con otros, misericordiosos,
perdonándoos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. Eso es tremendo. Yo no sé si haga falta explicarlo más, pero está bastante claro. El creyente no debería decir, yo he sido así toda la vida. A mí me dan eso pique desde que yo era muchachito. Es que así que yo soy. Hermano, tú eres hecho una nueva criatura si estás en Cristo. Y aquí la Biblia te dice, despójate de estas cosas, llénate de amor, llénate de lo que caracteriza a la nueva criatura, porque ahora eres diferente. Ya tú no estás representado en esta vieja naturaleza representada por Adán, sino que ahora tú estás representado por el último Adán, es decir, Cristo. Por lo tanto, lo que te debe caracterizar es algo totalmente distinto. Amén. Estar en Cristo, en segundo lugar, no solo me convierte en nueva criatura, sino que también me convierte en un embajador del reino celestial, lo que implica que lo que hago y lo que hablo, no solo lo hago a modo personal, sino que lo hago en nombre del reino que represento. Y no hace falta abundar mucho aquí. Hemos hablado de esto en otros momentos. Hemos tenido prédica de lo que significa ser embajador de Cristo. Solo quisiera mencionar un versículo. 3 versículos más abajo del que acabamos de leer en 2 de Corintios 5, 20, después de afirmar que los que están en Cristo son nuevas criaturas, él llega a la conclusión de que son embajadores. Dice, por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros, en nombre de Cristo, os rogamos, reconciliaos con Dios. Estimados hermanos, como en otras ocasiones ya hemos mencionado, hay muchas personas que probablemente la única predicación que van a recibir en toda su vida no sea porque lleguen a la iglesia y escuchen una prédica, no sea porque van a leer la Biblia, sino porque van a ver la diferencia en ti. Y al ver la diferencia en ti, se van a interesar y van a decir, ¿qué pasa con esa persona? ¿Por qué actúa diferente? Y la respuesta es porque estás en Cristo. En Cristo soy diferente, soy una nueva criatura y lo que hago ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Por lo tanto, debo andar de manera diferente. Y si no está pasando eso, entonces no estoy siendo un buen embajador de Cristo. Una tercera implicación que veremos en esta mañana es que quien está en Cristo es amado por Dios con un amor inseparable. Y hoy cantábamos en el devocional de lo maravilloso que es este amor de Cristo. Si usted quiere, busque en Romanos capítulo 8, a partir del versículo 35, que lo leyó el hermano Edwin en el devocional, dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como oveja para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. ¿Sabe por qué nada nos separa del amor de Dios? ¿Pudo usted notar la última frase que leímos?
El amor de Dios que es, ¿en quién? En Cristo. Ahí está esa frase poderosa, en Cristo. Recuerda que hemos sido hechos nuevas criaturas, hemos sido aceptados como hijos de Dios, no porque lo merecemos, no por nada bueno que hay en nosotros, sino porque en Cristo hemos recibido vida. Por la vida y obra de Cristo tenemos nosotros acceso a la presencia de Dios y somos amados con un amor inseparable. Un amor que ni siquiera la misma muerte puede exterminar. Y esto es asombroso. Estar en Cristo nos garantiza que sin importar dónde vaya, sin importar lo que esté pasando en mi vida, soy amado por Dios. Aun cuando sienta que nadie te ama, aun cuando sienta que las cosas no van bien en tu hogar, o cuando sienta que la soledad es tu mejor compañera, en ese momento debes saber que eres amado y amada por Dios si estás en Cristo. No tienes que tener temor. Dios no tiene un termómetro para ver, el día de hoy merece que te ame un poquito más que ayer, o mañana no te voy a amar tanto como te amé hoy. En Cristo tenemos asegurado que ese amor es inagotable. Él no nos va a dejar de amar, aunque nosotros seamos infieles. Aunque muchas veces nosotros le damos la espalda a Dios, en Cristo eres amado por Dios con un amor inquebrantable. El salmista estaba convencido de esto. Por eso él pudo expresar con tanta confianza en el Salmo 27, aunque mi padre y mi madre me hayan abandonado, el Señor me recogerá. Aunque todo el mundo me dé la espalda, ese amor con el que Dios me ha amado en Cristo es inquebrantable. ¿Estás consciente de cuánto te ama el Señor? Volviendo a Efesios, en el capítulo 3, a partir del versículo 14, Pablo hace un ruego muy especial. Dice: doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra, que os conceda, conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones, y que arraigados y cimentados en amor, seáis capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. ¿Comprende cuál es la anchura, la profundidad del amor de Dios? En la canción, en el cántico dice: profundo es el amor de Cristo, más que la muerte y la maldad, más profundo que el mar. Nuestra mente finita no logra entender cuál es la capacidad, qué grande es ese amor de Dios por nosotros. Cuenta una historia que un soldado iba de regreso a su casa después de la guerra. Pero antes de ir, llamó a casa de sus padres y les dijo: mamá y papá, voy de regreso a casa, pero tengo un favor que pedirles. Tengo un amigo que quisiera llevar conmigo. Claro, hijo, respondieron sus padres.
nos encantaría conocerles. Pero hay algo que deben saber, dijo el soldado. Fue herido gravemente durante la guerra. Pisó una mina y perdió un brazo y una pierna. No tiene a dónde ir y yo quiero que se venga a vivir con nosotros. Lamento escuchar eso, dijo el padre del soldado. Tal vez lo podamos ayudar a encontrar un lugar a donde ir. No, papá y mamá, yo quiero que viva con nosotros. Hijo, dijo el papá, tú no sabes lo que estás pidiendo. Alguien con semejantes limitaciones sería una terrible carga para nosotros. Nosotros tenemos nuestra propia vida y no podemos permitir que algo así nos interfiera. Yo creo que tú solo deberías venir a casa y olvidarte de ese muchacho. Él encontrará una forma de vivir él solo. A ese punto, el soldado colgó el teléfono y los padres no escucharon más de su hijo. Días después recibieron una llamada del departamento de policía diciéndole que su hijo había muerto después de caer de la azotea de un edificio. La policía sospechaba que era suicidio. Cuando los padres fueron llevados a la morgue a identificar el cuerpo de su hijo, lo reconocieron, pero para su horror también descubrieron algo que no sabían. Su hijo solo tenía un brazo y una pierna. ¿Sabe lo asombroso del amor de Dios? Sin importar la condición en la que tú te encuentres, Dios te va a recibir. De hecho, nosotros no solo venimos a Dios sin un brazo y sin una pierna, nosotros le damos a Dios un cadáver. Nosotros venimos muertos delante de Dios y Él en su amor nos da vida juntamente con Cristo. No importa cómo tú te sientas, no importa que te sientas el más infeliz, el más miserable de los seres humanos, no importa que haya sido la persona peor del mundo. Si vienes a Cristo, si estás en Cristo, su amor es suficiente para perdonarte, para amarte, para aceptarte tal y como tú vienes a Él. Si hay alguien aquí en esta mañana que no ha entendido o que no está disfrutando de este amor de Dios, tú también en Cristo puedes ser amado por Dios de una manera inseparable. Todo lo que tienes que hacer es pedirle a Dios que te haga nacer de nuevo por la obra de su Espíritu Santo. Y tú también vas a ser amado por toda la eternidad por ese Padre amoroso. Una cuarta implicación que quisiera tratar es que estar en Cristo nos da la certeza de que todas las promesas de Dios son reales. Y hablar de promesas hoy en día es un tanto complicado en el ámbito eclesiástico. Tristemente, muchas personas vestidos como hijos de luz engañan a muchos en nombre de Dios. Hablan de promesas que supuestamente Dios ha hecho, prometen que si dan, Dios le dará riqueza y les hará prosperar, y les llaman falto de fe a los que rechazan sus ofertas. Ahora, sí es cierto que en Cristo tenemos preciosas y maravillosas promesas, como nos dice en la carta de Pedro. No es menos cierto que hay muchas cosas que no son prometidas en la Biblia. Y esto lo digo porque hay muchos engañadores que están hablando en nombre de Dios y Dios te promete y Dios te promete y Dios te promete, pero cuando tú vas a la Biblia realmente no son promesas bíblicas. Así que como cristianos debemos estar conscientes de cuáles son las promesas que Dios nos ha hecho
y debemos estar convencidos de que cada una de las promesas hechas por Dios serán cumplidas en Cristo. Serán cumplidas para los que están en Cristo. En la segunda carta a los Corintios, el apóstol Pablo les dice, en el capítulo 1, tantas como sean las promesas de Dios en Él, es decir, en Cristo, todas son sí. Al estar en Cristo podemos vivir confiados de que Dios cumplirá cada una de las promesas hechas a sus hijos. Existen cristianos que muy pocas veces leen la Biblia, pero conocen las promesas de memoria. Ustedes han visto personas que tienen una colección de tarjetitas que traen promesas y todos los días van leyendo una. Ok, esto es lo que Dios me promete para hoy. Y cuando no se cumple eso que dice, les reclaman, papá, pero tú me prometiste esto. Si tú has recibido promesa de Dios, en Cristo van a ser cumplidas. Pero son esas promesas que tenemos acá en la Biblia. Dice un predicador que este tipo de creyente que anda buscando esas promesas de esa manera es el tipo de creyente como el colibrí. Viven volando de promesas en promesas, a veces de congregación en congregación, buscando la satisfacción para sus vidas. No han entendido que las promesas de Dios son para los que están en Cristo, en primer lugar, y en segundo lugar, Él sabe cuándo y cómo es mejor cumplir cada una de esas promesas. Si estás en Cristo, la cumplirá. ¿Crees las promesas de Dios? Él la cumplirá en su tiempo. Pudiéramos abundar en demasía en cada punto, pero quisiera mencionar varias de las implicaciones que hay, aparte de las que ya hemos desarrollado, varias de las implicaciones que hay para quien está en Cristo. Y la lista de la que voy a mencionar fue agrupada por John Piper. Algunas ya ustedes las saben, pero dice él, estar en Cristo Jesús es una realidad estupenda. Es asombroso lo que significa estar en Cristo. Y si estás en Cristo, escucha lo que significa para ti. Primero, en Cristo Jesús, gracia te fue dada antes de la creación del mundo. Segunda de Timoteo 1:9. La gracia de Dios, dice, nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. 2. En Cristo Jesús fuiste escogido por Dios antes de la creación. Efesios 1:4. 3. En Cristo Jesús fuiste redimido y perdonado de todos tus pecados. Y eso lo tratamos ampliamente la semana pasada. Efesios 1:7. En Cristo tenemos la redención por su sangre, el perdón de pecados. 4. En Cristo Jesús eres justificado delante de Dios y la justicia de Dios en Cristo se te ha imputado. Segunda de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, es decir, Cristo, por nosotros Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Hay mucho más. 5. En Cristo Jesús ha sido sentado en los lugares celestiales. Aún cuando estamos acá en la tierra, en Cristo Jesús hemos sido sentados en los lugares
celestial. Eso dice Efesios 2:6. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. 6. En Cristo Jesús todas las promesas de Dios son para ti. Lo acabamos de ver. En Cristo Jesús está siendo santificado. Primera de Corintios 1:2. En Cristo Jesús todo lo que necesitas de verdad será suplido. Todo lo que necesitas de verdad será suplido. Filipenses 4:19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y 2 más. En Cristo Jesús la paz de Dios guardará tu corazón y tu mente. ¿Estás en Cristo? Él va a guardar tu corazón y tu mente. Dice Filipenses 4:7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. En Cristo Jesús tienes vida eterna. Como dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y finalmente en Cristo Jesús serás resucitado de los muertos en la venida del Señor. Primera de Corintios 15:22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. ¿Crees tú todo esto? ¿Estás seguro de todo lo que tienes en Cristo? Si todavía no estás unido a Él, pídele a Él que te una a Cristo. Y si ya tú estás unido a Cristo y no has estado viviendo de acuerdo a todo esto que hemos estado hablando, empieza a disfrutarlo, empieza a vivirlo. Siéntete amado por el Señor. Siéntete seguro de que sus promesas se van a cumplir. Recuerda que eres un embajador en nombre de Cristo. Recuerda que eres una nueva criatura en Cristo. Y que todas estas cosas la tenemos porque Cristo la logró, ya que nosotros no podíamos hacerlo. Amén. Oramos. Padre,